Esse paper tem um título, chama-se Reciprocidade contra a Propriedade. Okay? E é uma adaptação de um trabalho em andamento, não publicado, mas que tem uma parte que eu achei que é bem adequada para hoje e trabalhei algumas coisas mais. Bom, vou ler. A herança de Lévi-Strauss na antropologia das terras baixas é um assunto descomunal. Em lugar de procurar oferecer um balanço geral, para isso, remeto, por exemplo, aos textos de Anne-Christine Taylor, Dom Quixote na América, e de Eduardo Viveiros de Castro, Lévi-Strauss, pai do pós-estruturalismo. Então, em lugar de procurar oferecer esse balanço, eu escolho concentrar-me aqui em uma noção que pode parecer um tanto desgastada e que é objeto de interpretações muito díspares, mas que, creio, pode funcionar de maneiras renovadas. Trata-se da reciprocidade, e a maneira nova, muito relativamente, já que isso está contido no contraste dom-mercadoria, é tomá-la como um recurso contra o pensamento da propriedade. O problema da herança levi-straussiana nas terras baixas é também o problema da dimensão propriamente americanista da sua obra, obscurecida, entre outras razões, por sua própria insistência nos aspectos universalistas de sua antropologia. Não há necessidade de retomarmos esse ponto, abundantemente tratado, inclusive, no documentário que vimos, senão para recuperar como ponto de partida uma ou duas ideias que podem nos ajudar a seguir adiante, isto é, passar da avaliação desta herança para a atividade de torná-la viva, de fazê-la viva, de mantê-la viva, renovando-a continuamente. Tive ocasião, com Carlos Fausto, de, retomando uma lição de Viveiros de Castro, explorar os fundamentos etnográficos de certas intuições levi-straussianas. Por fundamento etnográfico, quero me referir não ao enraizamento nos fatos, que permitisse um salto seguro a conclusões universais, mas sim à deformação que o confronto com as formas do pensamento indígena, do parentesco nambiquara às mitológicas, impõe as premissas universalistas de que parte a própria antropologia. Em questão está uma operação que podemos expressar em termos da imagem da antropologia como tradução, que foi lembrada ontem, mas uma tradução em que a inevitável traição incide não sobre a língua traduzida, mas sobre a linguagem do tradutor, que se estranha e assim trai a si mesmo. Esse é um argumento do Eduardo, que ele retoma, na verdade, do Talal Assad no Writing Culture. O que nos leva ao próprio Lévi-Strauss falando, no Homem Nu, do mito como algo que, menos ou mais que tradutível, é ele mesmo, eminentemente, tradução. Citando Lévi-Strauss. Todo mito é, por natureza, uma tradução. Ele se situa não dentro de uma língua e dentro de uma cultura ou subcultura, mas no ponto de articulação destas com outras línguas e outras culturas. O mito não é jamais de sua própria língua, ele é uma perspectiva sobre uma língua outra. Assim, quando Lévi-Strauss afirma que o que a sua própria análise produz são novas versões do mito, está em jogo mais do que a tentativa de se esquivar a críticas. Estão em jogo propriedades intrínsecas da noção de transformação que deve se aplicar não apenas à relação entre diferentes instâncias do discurso mítico ou do parentesco, mas também à própria relação entre estes e a interpretação antropológica. A etnologia, como teoria etnográfica, não pode querer mais do que ser ela mesma uma transformação, tradução dos pontos de vista indígenas. Um pequeno esclarecimento, à luz do estimulante debate de ontem, sobre a minha compreensão da noção de tradução. A obra de Lévi-Strauss é marcada por descontinuidades temporais. Ele mesmo o afirma ao falar da passagem da problemática do parentesco para a do mito, embora a maior parte do tempo ele insista sobre a continuidade do seu projeto.
Vários comentadores, começando por David Schneider e Louis Dumont, por exemplo, sublinharam a qualidade pré-estruturalista, durkheimiana das estruturas elementares, obcecadas pela questão da integração sociológica e pela construção de uma tipologia das estruturas. Em contraste com as mitológicas, onde está em jogo a abertura do regime transformacional do mito e o resultante inacabamento perpétuo da análise estrutural, em oposição ao fechamento suposto pela noção de sistema. A razão disso estaria na multiplicidade virtual de todo objeto determinado pelo método estrutural, uma vez que o objeto é sempre um estado particular de um sistema de transformações cujos limites são radicalmente contingentes e, além disso, definíveis apenas de modo relacional. Citação de Eduardo. Por outro lado, essa mesma tensão, como continua mostrando Viveiros, está já presente nos primórdios da obra levi-straussiana, tanto na crítica às organizações dualistas, no artigo de 1956, quanto na fórmula canônica, cuja primeira aparição se dá na estrutura dos mitos, que já marcam as distâncias de Lévi-Strauss em relação ao seu suposto binarismo e à imagem da transformação como um jogo de simetria e reversibilidade. Não vou me estender sobre isso, posso desenvolver no debate se necessário. O que eu quero sublinhar é a modificação que se impõe sobre a noção vulgarizada de estrutura, concebida a modo fonológico. As estruturas de Lévi-Strauss e do mito se fecham, de fato, mas nem sempre. E, além disso, o número de estruturas e das vias por onde fechá-las é aberto. Não há uma estrutura das estruturas no sentido de um nível final de totalização estrutural, nem uma determinação a priori dos eixos semânticos e códigos mobilizados. Disso, passamos à reciprocidade. Reciprocidade transversal. Trata-se aqui de fazer um elogio da incerteza, uma aposta nas penumbras da incerteza como condição em que o pensamento e a ação se tornem talvez outra vez possíveis, contra a impotência na qual nos aprisionam as límpidas alternativas infernais dos nossos dias. No caso da antropologia, a sustentação da incerteza depende, pretendo argumentar, da resistência à propriedade. A propriedade como universal antropológico, como critério de direito, se não de fato, da humanidade como condição, concernente às relações entre pessoas e coisas, mas também a propriedade como universal, digamos, lógico, que opera outra vez como um critério de humanidade, concernente às relações entre as ideias e seus objetos, concebidas em termos de substâncias e atributos. Propriedade como relação de pertencimento, propriedade como relação de adequação, property and propriety. Como já se percebeu há muito, há algo de inadequado e impróprio na própria propriedade. E é por isso que a denúncia de que a propriedade é um roubo continua potente, ainda que ela tome emprestado a linguagem daquilo que quer denunciar. O que eu quero enfatizar aqui contra essa linguagem é o fato de que, ao cercar incessantemente a incerteza, o que a propriedade rouba é o futuro, todo futuro que não o próprio, isso é, suscetível de ser apropriado por ela mesma. Se não me engano, o nome disso é capital. Contra este roubo, chamado propriedade, como campo onde tentar manter vibrante e viva a incerteza, eu escolho a terra. Aqui não faço mais do que acompanhar inúmeros e inúmeras, povos, comunidades, coletivos e pessoas de todos os tipos. Seja como planeta, seja como chão, a Terra parece oferecer um ponto de vista e um terreno a partir dos quais articular, defender e regenerar a incerteza necessária para reabrir o futuro. Não é coincidência que o império da propriedade tenha travado uma das mais decisivas batalhas de sua secular guerra de conquista por meio do cercamento dos campos ingleses, a eliminação dos commons, já que, enquanto commons, desinterrompidos de cercas, era impossível apropriar-se deles. A contrapelo, o que eu gostaria de propor, pois,
é mais um esforço de regeneração dos commons, como ponto de vista e terreno relativamente imunes à proprietização, um esforço de determinação de um campo de convergência, alinhamento ou aliança das forças cujo futuro é contínua, mas jamais definitivamente capturado pela propriedade. Uma aliança que torne outra vez imaginável a abolição do seu domínio. A esse campo vou chamar aqui de chão, acompanhando dessa vez Luiz Elvira Belaunde em um texto muito belo sobre a incerteza como processo de vida. A incerteza que ela chama viva e encontra entre os Quechua de Lamas, seguindo a trilha dos povos cuja terra age na intimidade do corpo a corpo, citando. A condição para que essa incerteza permaneça viva e vital, ela nos ensina, é a proximidade do chão como um campo de comunicação com o outro, cuja horizontalidade atravessaria todas as verticalidades de que dependem as identidades discretas. Citando, o chão é o outro mais familiar que existe para essas comunidades. Antes de se relacionarem com alguém ou com algo, um animal ou uma planta, as pessoas relacionam-se com o chão. Pisam no chão, se sentam no chão, aprendem no chão, deitam no chão, comem no chão. Sou eu. Suelo. Piso. Ah, perdão. Suelo. Solo. Chão, solo. É importante que esse solo seja de terra, uma superfície não homogênea, onde não é possível mover-se sem atrito e sem surpresas. Essa heterogeneidade é crucial, nada aconteceria na sua ausência. O chão onde se senta, se anda e se dorme, onde se come e dá de comer, onde se dança, luta, mata, morre, não poderia ser desprovido de texturas e relevos. Este pátio que acabamos de limpar é bom para se dançar com os visitantes. Por baixo desta, não daquela, capoeira, entende isso? Purma. Purma. Ok, purma. Por baixo dessa purma, talvez durmam batatas dos nossos avós. Na cozinha, atrás da sua casa, minha mãe assa peixes no fogo em torno do qual nos agachamos. Daquele matagal, os guerreiros puderam surpreender o inimigo, malditos garimpeiros. Todas essas ações dependem de uma distribuição não homogênea e descontínua de identidades de sujeitos, assim como esses dependem de uma distribuição não homogênea e descontínua das ações. E o solo se enriquece e diferencia em consequência. Belaunde fala em diversidade como recurso ou estratégia que permite enfrentar vicissitudes ou imprevistos. Quanto mais diversificado o chão, no sentido de estar sempre se diversificando, sempre se apresentando aqui, diferente de si mesmo ali, mais a incerteza se mantém viva, ao contrário das incertezas mortas de hoje, que residem na imposição da certeza do confinamento, um tipo de certeza feito de propriedade. A terra, o solo contra a propriedade, pois. A estratégia não deixa de ser uma provocação aos nossos hábitos antropológicos, que costumam alinhá-las ambas, como propriedade da terra, tradicionalmente em oposição ao parentesco. E não apenas na narrativa evolucionista que tanto apreciamos denunciar, a origem da família, da propriedade e do Estado como bases de uma sociedade propriamente política, liberta dos automatismos do parentesco e da religião. Pois a famigerada corporação, parida nesses desenvolvimentos evolucionistas, continua a assombrar a imaginação dos antropólogos. Tinham mesmo nos avisado de que elas nunca morrem. Quero, entretanto, crer que, mesmo que não seja por enquanto possível viver em um mundo sem elas, nada nos impede de negar-lhes o domínio sobre a nossa imaginação. A subtradição, que se conhece como etnologia sul-americana, tem uma folha de serviços bastante respeitável nessa direção. Os desenvolvimentos teóricos de sua fase propriamente moderna podem ser descritos como uma crítica das duas grandes imagens do laço social
que organizam a narrativa evolucionista, status e contrato. A recusa dos modelos africanistas nos anos 70, na etnologia das terras baixas, visaria o primeiro termo deste par. Não é apenas a noção de grupo corporado, de grupo de descendência, que é deslocada aqui, mas no bojo da rica etnografia da construção do parentesco e da pessoa, a própria noção do parentesco como um dado, como um sistema de direitos e deveres articulados de papéis sociais, encarnados em indivíduos e grupos. É essa noção que é deslocada. Assim, deslocadas da esfera jural em que se escreviam, os temas da construção do parentesco e da fabricação das pessoas solaparam as bases de qualquer argumento dependente de uma associação automática entre parentesco e status. Correlativamente, o contrato, como termo oposto mais complementar, não poderia deixar de ser atingido por esses mesmos desenvolvimentos etnográficos, que resultaram em uma revisão bastante profunda da noção de aliança matrimonial. A conexão aqui é mais complexa, uma vez que a aliança matrimonial só pode realmente ser situada no polo do contrato se a contrapomos à descendência, essa sim no plano do status, uma configuração que encontramos no debate anglófono. É preciso lembrar que o que enquadra esse debate é ainda a suposição de que se trata de sociedades que podem ser ditas baseadas no parentesco, não no sentido de reproduzirem em seu ordenamento uma ordem concebida como natural, mas de conceberem e expressarem a ordem que produzem como resultado de um maior ou menor ajuste a esse fato. A figura da sociedade baseada no parentesco teve na antropologia modernista um efeito criativo, permitindo imaginar uma política na desconcertante ausência da maior parte dos hábitos e instituições que nos permitem, ao Ocidente, reconhecê-la. Nem rei, nem lei e nem sequer a fé de que estes estejam num outro mundo. Como imaginar a política sem governo, ou o governo sem Estado? A resposta da antropologia modernista foi, por meio do parentesco, um contrato social avant la lettre, isto é, antes que os indivíduos contratantes pudessem se constituir como tais, ou seja, status. No contexto das sociedades do parentesco, a predominância e mesmo o hiperdesenvolvimento da linguagem do parentesco, com seus símbolos e instituições, tendeu, portanto, a ser lida como expressão do menor grau de liberdade que seria previsto por esse ordenamento. O indivíduo permaneceria suficientemente constrangido pelas condições do seu nascimento, filiação, determinando automaticamente a série de seus pertencimentos para nos interditar de falarem aqui em contrato. Comparado a isso, as conexões criadas pelo casamento apareciam como relativamente indeterminadas, o suficiente para que se enxergasse aí, no casamento, o contratual nas brechas do estatutário. E era bem este o lugar da aliança no modelo da sociedade segmentar. O momento do casamento poderia representar tanto uma reafirmação quanto uma rachadura na ordem estatutária. E boa parte da ação se refere, portanto, ao ajuste relativo entre a aliança de fato contraída e a aliança de direito, tal como prevista, prescritiva ou preferencialmente pelo sistema de parentesco em questão. A atenção do analista poderia valorizar este momento de incerteza, mas a possibilidade de que algo acontecesse estava toda já desenhada pela ordem estatutária, a estrutura social. Restaria sempre, apenas, como recurso para pôr as coisas em marcha outra vez, imaginar como acontecimento a ruína de toda a velha ordem. E eis-nos às voltas com o insolúvel problema da mudança social. Tudo isso é notícia antiga. Se me detive aqui, é porque, da saída levi-straussiana, sim, penso que o que Levi-Strauss fez foi abrir aqui uma saída, tiro uma lição. As estruturas fundamentais da mente humana, que ele postula em sua discussão do princípio de reciprocidade nas estruturas elementares do parentesco, a saber, a exigência da regra como regra
a reciprocidade como forma mais imediata da integração entre eu e outro e o caráter sintético do dom, essas estruturas não geram, a despeito dos esforços desconcertados dos mais sofisticados teóricos da aliança, eu incluído, uma arquitetura ideal, não sou mais sofisticada, mas enfim, uma arquitetura ideal de normas e de posições. Essa tripla estrutura, que eu chamo de reciprocidade para abreviar, não provê uma imagem de ordem ou equilíbrio a orientar a conduta das pessoas, medir-lhes o valor ou determinar sua razão ou significado. Uma tal estrutura não constrange nem determina a ação, mas a possibilita. Lévi-Strauss, concordamos todos, eu acho, não chegava a se deixar perturbar demais pelo problema da ação ou da prática, como se costumava dizer. Esse desinteresse em si me faz crer ser forçado imaginar que as suas estruturas se erguessem de algum modo contra a prática, limitando seu escopo, a reciprocidade antes de qualquer outra. Pois ela não se refere a um modelo ou um esquema de ação específico, não importa qual. A reciprocidade levi-straussiana não é uma norma nem um ideal. Antes, ela expressa as exigências para que qualquer ação possa ser registrada como uma ação significativa ou intersubjetiva, a saber, a pressuposição de uma outra perspectiva a partir da qual essa ação possa ser apreendida, a presença de outrem. Essa reciprocidade não se funda, pois, em uma contabilidade e não pode fundar uma. Ela não tem a equivalência como seu ideal, uma situação de direito contra a qual medir as situações de fato, mas, pelo contrário, ela põe a equivalência como um fato que só pode se realizar em um ato ou acontecimento, a reversibilidade das perspectivas. É a pressuposição dessa reciprocidade de perspectivas que a atenção ao chão, ao solo, como terreno de comunicação ou de confluência, confluência sendo um termo de um pensador quilombola, um pensador descendente, um pensador afro-brasileiro, enfim, como terreno de comunicação ou confluência, me parece expressar. Mas talvez se trate menos de horizontalidade do que de um atravessamento imprevisível das verticalidades. Uma reciprocidade, portanto, transversal, definida não pela simetria, mas pelo trabalho constante de desfazimento e ou inversão das assimetrias que ela mesma produz. É isso. Graças. Uma frase final. Esqueci. Só para lembrar que essa solução do dilema, portanto, a solução do dilema entre a hierarquia e reciprocidade, e a lembrança é um dos primeiros textos de Lévi-Strauss, justamente intitulado Hierarquia e Reciprocidade, a propósito dos Bororo, né? A solução estaria nessa ideia de contra-hierarquia. A minha aposta é que o parentesco é um mecanismo contra-hierárquico. É isso. Entonces, yo voy a presentar aquí una serie de reflexiones un poco dislocadas, vamos a decirlo así, porque, bueno, en la presentación de ayer tenía una pequeña demostración que quería hacer. Ahora quiero hacer una serie de comentarios breves, pero que me parece que también nacen y surgieron en la discusión de ayer. Va a haber varios niveles. La primera pregunta de la cual quiero hablar es una manera de contestar también a un pequeño comentario de Luisa de ayer, ¿no? ¿Cuál es la posición de Lévi-Strauss en Francia hoy, ¿no? ¿Y qué es estar en la herencia de Lévi-Strauss en Francia hoy, digamos, ¿no? Porque hay varias maneras de leer Lévi-Strauss, pero hay varias maneras de estar más o menos cercano a él.
y el hecho de estar en la Academia Francesa crea una situación que no se puede entender fuera de la Academia Francesa, porque ese grado de proximidad solamente se puede vivir allá. Entonces el posicionamiento es distinto, y para entender la herencia de Lévi-Strauss en Francia es importante tener en la mente una sociología de la Academia Francesa también, porque eso es indisociable. No hay solamente Lévi-Strauss como productor de ideas, hay también Lévi-Strauss como hombre de un mundo académico particular, con instituciones académicas particulares, ¿no? Y eso también forma parte del paquete de los elementos que tenemos que analizar. Resulta que hoy, desde que ha fallecido, o un poco antes, hubo en Francia una especie de canonización de Lévi-Strauss como uno de los mayores pensadores del siglo XX, y eso vino con un reconocimiento muy importante, que es la publicación de una parte de sus obras en la más prestigiosa colección de libros que se llama La Pléiade, ¿no? de una editorial que se llama Gallimard, y yo pues me equivoco, pero creo que Lévi-Strauss es, si no es el único, es uno de los únicos que fue publicado en esta colección siendo todavía vivo. Entonces, no solamente canonizado, pero canonizado todavía vivo, que es una cosa absolutamente excepcional. Para decir, digamos, el papel de Lévi-Strauss en la sociedad francesa y el reconocimiento que va muchísimo más allá de la antropología. O sea, Lévi-Strauss es alguien que se conoce, que la gente en Francia conoce, ¿no? Entonces, se ve siempre, digamos, como decir, guiñas, ¿no se dice así? Guiñas a Lévi-Strauss en una película, porque, no sé, yo recuerdo una película donde el perro de no sé qué profesor de la universidad lo llama Lévi-Strauss, ¿no? A decir, ¿no? Cosas así. Lévi-Strauss forma parte de la vida social de un cierto mundo académico francés. Bueno, ese es un punto. El segundo punto es que se sigue hablando bastante, mucho de Lévi-Strauss en Francia. Hay publicaciones desde ya que ha muerto, y digamos, lo que se nota es que hay dos tipos de publicaciones. Hay publicaciones que vienen de antropólogos que son del círculo, digamos, de su propio laboratorio, que son realmente los colaboradores y los seguidores más próximos que producen textos sobre él. Es por un lado, y por el otro lado, filósofos. Entonces hay un interés permanente de los filósofos franceses contemporáneos a la obra de Lévi-Strauss, al estructuralismo, etc. Pero esta situación no tiene que esconder que hay muchísimos antropólogos en Francia que tienen un interés extremadamente escaso a la obra de Lévi-Strauss hoy. O sea, hemos visto en la película esta tarde algunos representantes, digamos, y próximos colaboradores o alumnos, ¿no?, de él. Pero el campo es mucho más amplio, y hay mucha gente que hoy en día considera a Lévi-Strauss, digamos, como un pedazo de la historia de la antropología francesa, pero del pasado. Entonces, la actualización de Lévi-Strauss en la propia antropología francesa, incluso en el enseñamiento que hay en la universidad, no es lo que fue hace 20, 30 o 40 años. Eso es muy importante. Y hay algo que también es un poquito específico en esto. Es un tema que sobresale de todas las charlas. Es el vínculo muy estrecho del trabajo de Lévi-Strauss como antropólogo y su posición académica y su relación con la filosofía. Resulta muy particular la situación de la antropología francesa en ese sentido. Muchos de los antropólogos franceses que tal vez más han contado o producido, son todos son personas que han seguido una formación filosófica y no han seguido cualquier formación
filosófica salen de las más prestigiosas escuelas de la República, de la Escuela Normal Superior. Entonces hay que entender cómo está construido la producción de la excelencia académica en Francia para saber un poquito cuáles también son la importancia de este tipo de cosas. Y especialmente en el tema, van a disculpar que haga un poco de sociología del mundo académico francés, pero yo creo que es importante porque es algo que siempre se olvida, nos quedamos en los textos. Entonces, hay siempre, desde muchos años, pero una especie de pelea más o menos clara entre antropólogos que se forman como antropólogos y filósofos que van a la antropología. Eso para conseguir puestos. Y eso son peleas que son reales, que existen en las comisiones, ¿no? Cuando se tiene que escoger, porque hay pocos puestos, entonces ¿de dónde vienen? Entonces se entiende muy bien que muchos digamos, de los seguidores de Lévi-Strauss, el propio Lévi-Strauss mismo, fueron todos filósofos convertidos. Pero frente a ellos hay antropólogos formados como antropólogos que están con un poquito, es como corporativismo, si se puede decir, diciendo, ¿para qué los filósofos vienen a robar los puestos? ¿No? Entonces es una manera muy sencilla de expresarlo, pero es una dimensión que sí existe y que en un cierto sentido explica un cierto rechazo a una antropología fundamentalmente basada sobre, digamos, una fuerte y profunda reflexión filosófica. Es por eso que Lévi-Strauss sigue siendo estudiado y apreciado mucho de los filósofos, porque en la filosofía no hay ese tipo de problema. Y de hecho, cuando se ve la situación de Lévi-Strauss y del tipo de antropología que él ha favorecido y de las corrientes incluso que han salido de él, es un poco chistoso de ver, digamos, que toda la nueva generación de antropólogos que en Francia trabajan en América del Sur, que son cada vez menos porque los puestos son difíciles de conseguir, el campo mismo de la antropología disminuye, entonces no estamos ya en la situación de los 80 o de los 90, hay mucho menos gente. Y la gente que trabaja, los colegas que trabajan en la Amazonía, en las tierras bajas en general, digamos, han hecho su propio... han cambiado de agenda, porque un poco parece que cada generación de investigador cambia de agenda y tiene que, tal vez eso es la herencia de Lévi-Strauss en un cierto sentido, tienen que oponerse en cierta medida a la generación anterior. Entonces lo que yo, no es un juicio ahí, digamos, absoluto, pero una impresión, digamos, por participar de una cierta forma de ese mundo, tengo la impresión que globalmente hay un shift hacia la pragmática, ¿no? Y estudios mucho más interaccionista y pragmático hacia, digamos, el modelo estructural, que es globalmente una tendencia que se nota en el interés por la antropología lingüística, por un lado, o por otros temas. Eso. Bueno, la segunda cosa que, si queremos hablar de la herencia de Lévi-Strauss hoy, cada situación es distinta, cada tradición o cada país tiene otro tipo de situación respecto a eso. Pero yo hablaré un poquito de lo que veo desde Francia, digamos. Yo creo que a pocas, hay evidentemente elementos que van en ese sentido, pero yo tengo la impresión, por estar al lado de estudiantes que están haciendo sus tesis hoy, que el tipo de objeto de estudio que escogen son situaciones empíricas de hoy, del trabajo de campo de hoy, y por haber hablado con ellos, les parece que los instrumentos analíticos proporcionados por Lévi-Strauss de vez en cuando los encuentran muy interesantes, pero no ven cómo eso puede cuajar con sus propias experiencias. Y entonces, es verdad que la antropología del propio Lévi-Strauss, aunque no hizo mucho trabajo de campo,
pero también de la generación que lo siguió y de la generación de las personas que hemos visto en este video, de la mayoría de ellos por lo menos, han hecho trabajo de campo digamos, en estos mundos indígenas que son cada vez que ya no se aprenden de la misma forma, porque el tiempo ha pasado y la situación es distinta. Entonces, cuando uno quiere hablar, digamos, de la situación de la migración de grupos indígenas en la ciudad, del problema del transgender en los grupos indígenas, le parece un poquito difícil acudir, digamos, a cierto tipo de material o ciertas preguntas teóricas que está en la línea del pensamiento de Lévi-Strauss, y bueno, ahí buscan caminos por otras partes. Yo diría que Brasil seguramente se ha vuelto un poco la tierra de elección de una continuación fuerte de ideas levi-straussianas. Por ejemplo, tomaré un solo ejemplo donde problemas muy contemporáneos, de etnografía muy contemporánea, todavía mantienen una relación muy fuerte con ideas de Lévi-Strauss. Todo el trabajo que Manuela Carnero da Cunha ha consagrado al tema de la cultura entre comillas, ¿no? Entonces ahí ella ha trabajado con grandes instituciones internacionales sobre el tema de los saberes inmateriales, sobre derechos culturales, etc. Entonces, que van con una cierta dinámica, digamos, globalizada de relacionamiento con los pueblos indígenas, pero la teoría que ha salido a raíz de eso es una teoría que realmente tiene raíces o crece en un humus que es levi-straussiano. Voy a resumirlo así. Entonces, su argumento consiste en decir que la palabra cultura, con comilla, es una palabra cómoda para situir su diferencia que cada grupo étnico en relaciones interétnicas usa para diferenciarse los unos de los otros. Y entonces, como es un sistema de diferencia entre grupos que recíprocamente designan sus diferencias por el hecho de que cada uno tiene su cultura, llega ella misma a, digamos, comparar su propio modelo con el modelo del totemismo de Lévi-Strauss, diciendo que es una transformación del totemismo en un sistema, digamos, más abierto a la historia. Entonces, se ve que en la propia reflexión de Manuela, digamos, incluso para pensar problemas como el tema, digamos, de la patrimonialización de las culturas, etcétera, queda, digamos, una reflexión que tiene sus raíces en problemas abordados por Lévi-Strauss. Yo pienso también que un tema que me parece muy importante al leer, por lo menos, la producción académica brasileña, que es el tema del virar branco, ¿no? Es también una manera de abordar problemas de la contemporaneidad de los pueblos indígenas que tiene raíces levi-straussianas muy fuertes, ¿no? Lo que pasa en Francia, por lo menos, es que estos problemas, que son probablemente muy desarrollados en el campo académico en Brasil, no atraen mucho ya muchos de los jóvenes que quieren dedicarse a hacer antropología. Y para indicar un poco cuál es la situación, hay que saber que, por ejemplo, una buena manera de saber en qué está la disciplina en Francia es saber finalmente cuál tipo de proyectos se presentan en el concurso del CNRS, que es la institución que va captando a algunas personas para que entran en puestos fijos en la academia. Entonces hay pocos puestos y hay muchos candidatos. Pero ¿cuáles son los temas y las propuestas de investigaciones de la gente que quiere candidatear para ser antropólogo? Entonces supe por personas que están en las comisiones actualmente que solamente 6% de los proyectos son con comunidades rurales en territorios, digamos, exóticos. Entonces, la antropología francesa ya no se interesa a problemas que son, digamos, muy lejanos a Francia, o si se interesa a zonas que son muy lejanas,
son en zonas urbanas, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo malinowskiano, digamos, de la investigación de campo es realmente una minoría de los jóvenes que quieren hacer una investigación. Entonces, eso evidentemente es algo importante a tener en cuenta sobre la posibilidad de una herencia levi-straussiana y de un futuro. Seguramente que es tan rica su producción que se va a transformar, porque si hay herencia levi-straussiana siempre va a ser una transformación de lo que él hizo. Y yo creo que él hubiera admitido que sería la mejor manera de que permanezca es transformándose. El último punto del cual quisiera hablar es un tema filosófico y es un poquito la herencia que tenemos de Levi-Strauss mediante, creo, dos figuras marcantes, llamativa, de una reteorización de Levi-Strauss con mucha, ¿cómo decir? Una filiación más o menos directas, más o menos próximas, más o menos alteradas. Y hemos escuchado varias veces referencias, y también Oscar lo mencionó, la referencia a Jean-Jacques Rousseau. Y quiero volver a Jean-Jacques Rousseau por un tema que me parece muy interesante y tal vez que no ha sido tal vez abordado como se debería. Pienso que el interés de Levi-Strauss por Jean-Jacques Rousseau ha tenido consecuencias muy importantes para la estructuración, digamos, de los modelos generales que tenemos ahora para pensar los pueblos amazónicos de tierras bajas. Y aquí voy a citar, y van a entender por qué voy a citar esto, un pequeño extracto de lo que Levi-Strauss escribió sobre un texto que publicó en Antropología Cultural 2. El texto se llama Jean-Jacques Rousseau, fundador de las ciencias del hombre. O sea, no es cualquier título, ¿no? Entonces le da la importancia. Entonces dice, el pensamiento de Rousseau, estoy traduciendo directamente de francés, ¿no? Se desarrolla a partir de un doble principio. El principio de la identificación al otro y incluso al otro, el más otro que pueda ser, hasta que sea animal, y del rechazo a la identificación con sí mismo. Bueno, me quedaré con esta citación. Lo que quiero rescatar aquí es que a través de Levi-Strauss viene un tema muy importante, el tema de la identificación al otro. Y yo creo que esta frase que es de Rousseau, que es de Levi-Strauss leyendo a Rousseau, ha tenido un enorme potencial heurístico en lo que pasó después de Levi-Strauss. Porque si hablamos de identificación al otro, evidentemente nos demos cuenta que esa idea, ese esquema, es la base de la teoría de las ontologías de Descola, ¿no? Las 4 ontologías son maneras de formalizar, de cierta forma, el problema de la identificación al otro. El animismo, el totemismo, el analogismo, etcétera, son modos de identificación, es la propia palabra de Descola. Pero, ¿qué significa esto? En el caso de Descola, que es el concepto clave, ¿no? Que vemos directamente la afiliación de Rousseau por Levi-Strauss hasta su propia elaboración teórica. Para Descola, identificar es evidentemente proyectar algo sobre el otro. Y ese movimiento de proyeccionista es muy importante. Y no es posible de otra forma. Entonces, Descola lo explicita de manera muy clara, porque él tiene también, si se quiere, una situación preteórica que justifica su empresa teórica. Entonces, explica de dónde viene esta idea del modo de identificación. Entonces, los modos de identificaciones que son
distribuido en un cuadrado, vienen, y ahí lo voy a citar a él, ¿no? Vienen de lo que él llama, apoyándose en Husserl, una experiencia antepredicativa que modula la conciencia general que puedo tener de la existencia de algún otro. Esta conciencia se forma a partir de sus únicos recursos que me pertenecen a mí de manera propia cuando hago abstracción del mundo y de todo lo que significa por mí. Y las dos cosas que quedan cuando se hace abstracción de todo es mi intencionalidad y mi cuerpo. Y ya han encontrado los dos elementos que permiten montar el esquema de las 4 ontologías y de sus modos de identificaciones, ¿no? Continuaciones de los cuerpos, de las almas, discontinuidades, etc. Bueno, no quiero entrar en la teoría de Descola, pero lo que es muy importante ver, el pasaje que les estoy citando es clave, es que lo que hay detrás de la teoría de Descola es una manera de retomar, y en ese caso no es Rousseau, sino el propio Descartes, ¿no? Que es una teoría de la epogé o de la duda radical, es decir, suspendemos todo lo que podemos suspender. ¿Qué es lo que va a quedar? Para Descola es claro, me queda a mí mismo, o sea, queda mi sentimiento de que tengo un cuerpo y el sentimiento de que tengo una intencionalidad. Y los modos de identificación parten de ese término hacia el otro. Una visión que es radicalmente distinta de la de Ribeiros de Castro. Entonces, si ambos son de una cierta forma herederos de Lévi-Strauss, sobre ese punto son dos polos opuestos. Porque precisamente lo que ha desarrollado Ribeiros de Castro a partir de Lévi-Strauss es lo contrario de lo que quiere hacer Descola a partir de Lévi-Strauss. Entonces, la expresión identificación al otro existe también bajo la pluma de Ribeiros de Castro, ¿no? Especialmente lo que le ha importado mucho a Ribeiros de Castro, pienso, es el problema que ya había apuntado Lévi-Strauss en un texto muy antiguo que fue publicado en el 84 en Parole donnée, que es el resumen de las clases que le hizo yo sobre el tema del canibalismo, ¿no? Donde efectivamente el tema de la identificación al otro es uno de los claves que propone Lévi-Strauss para hablar no solamente del canibalismo, sino de los trofeos, etc. Entonces esa idea del 84 va a ser retomada por Anne-Christine Taylor muy rápidamente, etc. Y volverse algo que se va a desarrollar mucho, ¿no? Y entonces que va a ser la clave para entender el problema del matador en la Amazonía y el problema del canibalismo como identificación. Incluso en una obra que es muy importante en el propio desarrollo del pensamiento de Ribeiros de Castro, que fue publicado en francés, no sé si existe la traducción en castellano, lo voy a traducir, el título es El mármol y la mira, sobre la inconstancia del alma salvaje, que es un texto creo del 91. Entonces, antes de los más o menos contemporáneos, los primeros grandes textos de Ribeiros sobre parentesco, cita directamente la pequeña parte de Lévi-Strauss de Parole donnée sobre el tema de la identificación al otro, ¿no? Y la usa ya para definir, siguiendo a Lévi-Strauss, el canibalismo tupinambá, ¿no? Y ahí cito, también traduciéndolo a Ribeiros de Castro, Lévi-Strauss considera el canibalismo como una forma inestable que se destaca sobre un fondo de identificación al otro, fondo que sería como la condición global de la vida social. El canibalismo sería el punto extremo en un gradiente de sociabilidad cuyo otro polo sería la indiferencia y la incomunicabilidad. Y eso es Rousseau, ¿no? Rousseau mediante Lévi-Strauss, ya que aparece en el texto de Eduardo, ¿no?
Si tal fuera el caso, entonces, y sigo la traducción del texto de Eduardo, de una cierta manera, el abandono del canibalismo ha significado la pérdida de una dimensión esencial de la sociedad tupinamba, su identificación, entre comillas, a los enemigos, su determinación heteronómica por los otros, dicho de otra manera, su indispensable parte de alteridad. Entonces hay varias maneras, transformaciones del mismo concepto, ¿no? que parte de la identificación a los enemigos, que va hacia otra cosa. Y voy a venir a qué va Eduardo y en qué se distingue del propio Descola, ¿no? En un texto mucho más reciente en inglés también usa igualmente la noción de identificación, Viveros de Castro, ¿no? Es un texto del 2014 en inglés, Immanence in Fear. La subjetivación de los enemigos humanos es un proceso ritual complejo. Es suficiente decir que él presupone la completa identificación del matador con su víctima, precisamente de la misma forma que los chamanes se vuelven animales cuyos cuerpos procuran por el resto del grupo. Entonces aquí tenemos de nuevo los dos elementos de la citación de Rousseau, donde la identificación al otro se hace por una víctima o por un animal, ¿no? Y ahí en la propia citación de Viveros de Castro está la víctima y está el animal, con el chamán y el matador. Entonces ahí se ve también esta sombra de Jean-Jacques Rousseau, ¿eh? que permanece. Pero va más allá, y evidentemente en la obra de Viveros de Castro la influencia muy productiva fue tomada de la obra de Deleuze. Y en particular, la especie de escena original de los modos de identificación de Descola nos llevan hacia Husserl o la duda hiperbólica de Descartes, lo que apunta Eduardo Viveros de Castro es hacia otra escena que es totalmente distinta y que él retoma de un texto fantástico de Deleuze sobre una novela escrita por Michel Tournier que se llama Vendredi ou les Langues du Pacifique, que es una reconsideración del tema de Robinson Crusoe sobre el problema del otro. Y ahí vemos por qué la palabra identificación le molesta un poco a Viveros de Castro, todo lo contrario de Descola, para que es realmente la palabra que necesita es una identificación, mientras que para Viveros de Castro es una alteración que necesita, es exactamente el movimiento contrario. Entonces, sobre este tema escribió, yo creo, un texto clave Viveros de Castro que se llama Un activo relativo, que es un texto del 2002, donde explicita, digamos, la imagen inversa de la teoría de Descola de manera muy clara. Es decir, cuál es la posición del otro y cuál es el problema de la identificación al otro. Otro, y estoy citando la versión castellana que he ido a buscar porque no voy a traducir así a Viveros de Castro, me baso sobre un texto ya traducido, ¿no? Otro, sin embargo, no es nadie, ni sujeto ni objeto, sino una estructura o relación. La relación absoluta que determina la ocupación de las posiciones relativas de sujeto y objeto por personajes concretos, así como su alternancia. Otro me designa a mí para el otro yo, y el otro yo para mí. Otro no es un elemento del campo perceptivo, es el principio que lo constituye. ¿Ven? Ese es el contrario de Descola. Entonces, porque para Descola tiene que haber un ego que proyecta, ¿no?, su propio sentimiento de él sobre lo que Descola ha tenido que llamar con otro nombre latín, que es un aliud, que no es un alter, ¿no? Y entonces lo rellena de lo que sabe de lo que él es. Mientras que el otro de Viveros, que es una herencia del otro, de Deleuze leyendo a el problema puesto por Michel Tournier en la reflexión sobre
cuál es el vendredi en relación a Robinson Crusoe. El otro es que permite que yo tenga un punto de vista. Entonces yo no puedo existir sin que el otro esté aquí, ¿no? Entonces yo creo que vemos aquí que, bueno, no lo he hecho así, pero es un poco un análisis estructural de las dos posturas, pero vemos claramente una oposición estructural entre el perspectivismo, digamos, viverosiano y las ontologías descorianas, que ambas provienen de las mismas raíces, que son las de Lévi-Strauss, pero que la trabajan de otra forma, que la potencializan, ya estoy hablando como viveros, que las potencializan de otra forma, ¿no? Y que al mismo tiempo le dan otro sentido, digamos, ¿no? Pero ahí tenemos tal vez una manera de constituir el campo mismo de cuál fue la herencia de Lévi-Strauss en estos dos otros grandes pensadores que son Descola y Viveros de Castro, que comparten y no comparten, digamos, lo que no comparten es que no tienen iba a decir eso, no tienen el mismo cuerpo. Entonces, para terminar así medio de manera bromística, podríamos decir de una cierta forma que son gemelos, y la gemelidad es un tema que mellizos, bueno, eso no sé. Gemelos o mellizos, puede ser. Uno luna, otro sol. A ver, ustedes escojan cuál es cuál. No, es muy posible. Ya que está eso la definición. Bueno, con estas palabras me quedaré. Y muchísimas gracias por todas las intervenciones. Y creo que ha sido una buena manera de volverse a tomar, como se dice, un baño muy reedificante, ¿no? Con la obra de Lévi-Strauss.